mi casa en Estados Unidos. Era la prueba de todo lo que había luchado. Un sueño que tardé años en construir, dólar por dólar. Pero entonces me enamoré de ella, de la mujer de mi vida. Ella tenía un sueño: volver a México, abrir un restaurante y una posada para su familia. Y yo, por amor, lo vendí todo: mi casa, mi auto, mi vida en Estados Unidos. Di mi vida para que su negocio prosperara allá. Pero un día, cuando por fin todo empezaba a funcionar, no vas a creer lo que pasó. Me llamo Fernando Soto. Tengo 46 años. Soy de Aguascalientes, México. Pero desde hace más de 20 años, mi vida ha sido un ir y venir entre dos mundos. No sé si decir que soy mexicano viviendo en Estados Unidos o un inmigrante que ya no tiene muy claro dónde está su lugar. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 23 años. Fue en el 2002. Me acuerdo bien porque llegué poquito después del 11 de septiembre, cuando todo el mundo andaba con miedo, con desconfianza, con los ojos bien abiertos. Me tocó cruzar, como a muchos, por el desierto. No voy a entrar en detalles de eso porque todavía me duele recordar. Solo diré que crucé con lo que tenía puesto, con el corazón apretado y un sueño bien necio en la cabeza: untar dinero y mandar algo a mis padres. Vivíamos muy justo allá en Aguascalientes, y yo ya me sentía responsable, aunque fuera joven. Al llegar, no tenía a nadie. Me fui directo a California porque unos paisanos me dijeron que allá siempre había chamba. Terminé en Los Ángeles, durmiendo en un sofá prestado por un compa que conocí en el cruce. Empecé a trabajar en jardinería, de esos que andan todo el día con el soplador, podando, recogiendo hojas, bajo el sol, sin parar. A veces comía un burrito y ya con eso aguantaba. Después pasé por otros trabajos en construcción, como ayudante de albañil, limpiando casas, lavando platos en restaurantes, de todo. Como muchos, me levantaba a las 5, regresaba a las 8 o 9, y a veces ni hablaba con nadie en todo el día. Solo escuchaba órdenes en inglés o en español cortado. Pero nunca me quejé. Nunca yo tenía claro algo en cada dólar. Era una semilla. Así me lo decía mi jefe en construcción, don Ramiro. Guarda, Fer, guarda, que aquí lo que uno ahorra vale el triple. Y yo lo tomé en serio. Vivía compartiendo cuarto con otros 3. Comíamos entre todos para ahorrar. Guardaba cada centavo. Pasaron los años y a los 30 pude dar el enganche para mi casa. Mi casa, en Pomona, no muy grande, pero era mía. Dos recámaras, un baño, jardincito atrás, garaje. No sabes lo que sentí cuando me dieron las llaves. Lloré, no de tristeza, de orgullo, de saber que todo el esfuerzo había valido la pena. Mi jefita lloró también cuando le mandé las fotos. Me dijo: Anijo, ya sembraste tu futuro. Esa casa no era solo una propiedad, era mi refugio, mi lugar. La primera vez que dormí ahí solo, con mi colchón en el piso, me acuerdo que me quedé viendo el techo y dije en voz alta: gracias, Dios. Gracias. Me prometí que nunca la iba a perder, que nadie me iba a sacar de ahí, que ahí iba a ser mi vida, que algún día tendría una familia, hijos, corriendo por ese pasillo. Y mira, la vida da vueltas, porque fue justo ahí, en esa casa, donde conocí a quien fue mi esposa, su nombre. Prefiero no decirlo. Pero sí te puedo decir que era también mexicana, de Michoacán, hermosa, valiente, con esa manera de hablar
que te atrapa. La conocí por medio de unos amigos en común, en una carne asada que hicimos un domingo. Yo tenía 32, él a 30, los dos trabajando, los dos con papeles en proceso, los dos con sueños grandes. Empezamos a vernos, a salir, a compartir nuestros días. Fue de esas relaciones que se sienten fáciles, sin drama, solo cariño y ganas de construir algo. Ella tenía un sueño bien claro desde el principio al regresar a México algún día y poner un restaurante y una posadita en una zona turística. Decía que allá era la tierra, la comida, la gente, que allá estaba su alma. Y yo tenía mi casa, mi vida ya hecha allá, pero cuando uno ama, uno escucha, uno empieza a ver con los ojos del otro, y así fue como empezó la historia, que me cambió para siempre. Antes de contar eso, quiero decir algo más. Yo confiaba en ella como nunca había confiado en nadie. No porque fuera ingenuo, sino porque de verdad creí que éramos un equipo, que si ella soñaba algo, yo iba con ella, que si ella triunfaba, yo también. Vendí todo, pero eso te lo cuento después. Solo quiero que sepas quién soy. Un hombre sencillo, trabajador, que nunca quiso más de lo que podía cargar, que dio todo por amor, que creyó en el futuro, que ahora se está levantando otra vez, aunque la herida sigue abierta. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has confiado tanto en alguien que terminaste sin nada? Hay días en los que me levanto temprano, aquí en Modesto, y mientras estoy amasando la masa para las pizzas, me acuerdo de aquellos días allá en Pomona, me acuerdo de la rutina que tenía en mi casa, y se me hace un nudo en la garganta, porque esa casa fue lo más sagrado que tuve en mi vida. Mira, cuando logré comprarla, después de tantos años de chingarle en 1000 trabajos, me sentía el rey del mundo. No necesitaba una mansión, no necesitaba lujos. Esa casita de 2 recámaras, con su jardincito atrás, su garage y su cocina simple, era mi castillo. Me costó tanto esfuerzo llegar a eso, que cada rincón tenía su valor. Hasta la mancha de humedad que salía a veces en la pared del baño me parecía bonita porque era mía, porque nadie me la podía quitar. Yo trabajaba todo el día en la construcción. A veces también hacía jardinería los fines de semana para sacar un dinerito extra. Tenía el cuerpo molido, la espalda adolorida y las manos llenas de callos, pero llegaba a casa, abría la puerta y me recibía ese silencio tranquilo, ese olor a hogar, ese lugar mío. Me quitaba las botas, prendía la televisión bajito y me sentaba a cenar lo que hubiera. A veces un sándwich, otras una sopa instantánea. Pero ahí, en mi sillón viejo, todo sabía mejor. En las noches, cuando ya estaba acostado, me ponía a pensar en lo que había vivido. Me acordaba de los días en que dormía en el piso, de cuando compartía cuarto con 3 más, de las veces que no tenía ni para un café, y ahora tenía mi espacio, a mi baño, mis reglas. Podía dejar los zapatos donde quisiera, poner los calcetines en el refrigerador. Si quería, era mi casa. A veces me levantaba en la madrugada nomás para caminar por ella. Me gustaba ver la cocina en silencio o asomarme por la ventana del cuarto y ver la calle tranquila. Pensaban, esto no lo voy a perder jamás. Esto es mío para siempre. Y me lo repetía como un mantra. También era bien codo, no te miento, porque sabía lo que me costó cada ladrillo. No gastaba en tonterías, me ponía a revisar los especiales del mercado, compraba en las tiendas de segunda, arreglaba yo mismo lo que se descomponía, pinté las paredes, yo solo. Me tardé 3 fines de semana,
pero lo hice. Cada clavo en la pared, cada instante que colgué, lo hice con mis manos. Por eso digo que esa casa era parte de mí, y no era nomás la casa. Era lo que representaba mi lucha, a mi constancia, mi terquedad. Si quieres, yo no tenía papás ricos, ni padrinos, ni nadie que me echara la mano. Todo me lo fui ganando, poco a poco, a una mordida, a base de madrugar, de decir, sí, patrón, aunque por dentro quisiera mandar todo al diablo. Y esa casa era el resultado de todo eso. Cuando llegaron mis padres de visita por primera vez, Nuchi, imaginaos, mi mamá lloró en la puerta, me abrazó fuerte y me dijo, tú sí que saliste adelante. Ya nadie te va a quitar esto. Mi papá nomás caminaba por la casa callado, tocando las paredes, mirando cada cosa con orgullo. Yo tenía la garganta cerrada. Fue uno de los días más bonitos de mi vida. También ahí fue donde viví mis momentos más tranquilos. Me acuerdo de los domingos por la mañana. Me levantaba sin prisa, me preparaba unos huevos con frijoles, ponía música de Vicente Fernández o los Bukis y me ponía a limpiar la casa. No porque estuviera sucia, sino porque me gustaba verla bonita. Abría las ventanas, dejaba que entrara el aire y me sentía en paz. Era un hogar de un solo hombre. Pero yo tenía la esperanza de que algún día esa casa se llenara de vida, que un día hubiera risas, olor a comida todo el día, niños corriendo, una esposa cocinando conmigo, y que hasta el perro tuviera su rincón. Yo me imaginaba todo eso, no lo decía, pero lo soñaba. Una vez planté un arbolito en el patio un limonero. Me costó que pegara, pero ahí iba. Cada vez que lo regaba, pensaba, cuando tenga hijos, les voy a enseñar a cortar limones de aquí. Nunca pensé que ese mismo árbol sería una de las últimas cosas que vería antes de dejar todo atrás. Pero eso viene después. Solo quiero que entiendas que para mí, esa casa no era solo un lugar, era un símbolo, era el pedacito de tierra que había ganado con sudor. Era la prueba de que uno sí puede, aunque venga desde abajo. Era mi historia escrita en concreto, madera y tejas. Por eso, cuando tomé la decisión de venderla, fue como arrancarme un pedazo del alma y todo por amor a Apo. Yo tenía ya 32 años cuando la conocí. No me urgía una pareja, la neta. Estaba en un momento de mi vida donde sentía que todo iba para arriba a mi casa. Ya estaba pagada en más de la mitad, tenía buen trabajo fijo y me sentía tranquilo en solito. Sí, pero tranquilo. Pero tú sabes cómo es. Uno puede estar muy a gusto, pero el corazón siempre quiere algo más. Y cuando llega alguien que te mueve el piso, se te olvida todo lo que habías planeado. A ella la conocí un domingo. Fue en una carne asada que organizó el hijo de doña Chuy, una vecina paisana de Michoacán. Yo nomás iba a pasar un rato, sin intención de nada. Y ahí estaba ella, con una blusa azul clarita y una sonrisa que no te dejaba en paz. Desde que cruzamos miradas, sentí algo. No sé cómo explicarlo. Fue como si ya la conociera de antes, como si algo dijera ella. Nos sentamos cercao, platicamos de todo y de nada, y se notó que teníamos muchas cosas en común. Ella también era inmigrante. Había llegado unos años después que yo, también batallando con trabajos pesados, cuidando niños, limpiando casas, vendiendo comida los fines de semana. Pero lo decía sin tristeza, lo decía con esa fuerza que tienen las mujeres que no se rinden. Después de eso, empezamos a vernos. Íbamos al parque, al cine, caminábamos por el mall sin comprar nada. A veces nos quedábamos en casa
viendo películas viejas. No necesitábamos mucho para sentirnos bien. Ella cocinaba riquísimo y cuando me preparaba chiles rellenos, ya sabía que estaba contenta. Tenía esos detalles que te hacen sentir cuidado, como cuando me ponía una cobija sin decir nada si me veía cabeceando en el sillón. Pasaron los meses, y lo que empezó como algo sencillo se fue volviendo más serio. Empezamos a hablar del futuro, de lo que queríamos. Ella me decía que no quería vivir toda su vida en Estados Unidos, que su corazón estaba en México. Me hablaba de su pueblo y su familia, de cómo siempre soñó con tener su propio restaurante allá, en una zona turística donde pasaban muchos extranjeros, que no solo quería cocinar, quería tener una posadita, algo bonito, algo de los dos. Al principio, la neta, yo no le daba mucha importancia. Pensaba que era nomás un sueño más, de esos que uno dice por decir, pero ella no soltaba el tema. Cada vez lo decía más en serio, y lo contaba con tanto entusiasmo, con tanto brillo en los ojos, que empecé a imaginarlo también. Me decía: Amira, amor, tú podrías ayudarme en la cocina o con los arreglos del lugar. Podemos empezar chiquito y después vamos creciendo. Allá el dinero rinde más. Y yo, pues me dejé llevar. No fue de un día para otro. Fueron años de hablarlo, de pensarlo. Ella me mostraba fotos del terreno donde quería poner todo, me llevaba planes escritos en hojas rayadas, hacía cuentas en servilletas. Yo veía su pasión y me contagiaba. Pensaba, ¿y si sí? ¿Y si le apuesto todo a esto? Hubo días en que dudé. No te voy a mentir. Pensaba en mi casa, en todo lo que había logrado. Pensaba en que allá en México las cosas no son fáciles. Pero luego la veía a ella tan convencida, tan segura, que pensaba, bueno, si lo hacemos juntos, todo se puede. Además, ella me decía algo que me hacía soltar las dudas. Es nuestro sueño. Eran los dos. Vamos a crecer, los dos. Y esas palabras me daban paz. Me hacían sentir que no estaba tirando todo, sino sembrando algo nuevo. Un día, después de una noche de muchas pláticas, tomé la decisión, vendí mi casa, vendí mi carro, cerré todo. Le dije adiós a mis vecinos, a mis amigos del trabajo, a mi rutina, a mi vida allá. Todo por el sueño de ella, porque yo creí que era el nuestro, y lo puse todo a su nombre. Sí, todo. Ella me decía que allá en México era más fácil si estaba su nombre, por temas de papeleo, de permisos, que como mujer tenía más chances de conseguir créditos y apoyos. Yo confiaba, no tenía por qué dudar. Habíamos vivido tantas cosas, habíamos compartido tanto. ¿Por qué habría de desconfiar? Me acuerdo que antes de irnos, esa última noche en mi casa, me quedé parado en la sala con las luces apagadas. No tenía ya casi muebles, solo quedaba mi colchón, una caja con algunas cosas y una maleta. Cerré los ojos, puse la mano en la pared y dije, gracias por todo. Perdóname por dejarte. Y así nos fuimos, con la ilusión bien puesta, con el corazón lleno, con las maletas cargadas de esperanza. Nunca pensé que esa sería la última vez que tendría algo mío. Cuando llegamos a México, yo sentí que empezábamos de cero, pero con el alma llena. Llegamos con la cabeza alta, con planes, con energía. Ella estaba feliz, y yo me contagiaba de eso. Me decía que íbamos a hacer algo grande, que juntos íbamos a lograrlo. Primero, rentamos una casita cerca del terreno que ella había conseguido con sus tíos, en un lugar turístico bonito, medio escondido, pero con vista increíble. Era un lugar con potencial. Eso sí, hacía calor, había humedad,
pero la gente era cálida y todos nos saludaban. Empezamos a trabajar desde el primer día. Yo hacía de todo: encababa, pintaba, cargaba bultos, ponía tablas, armaba cosas, instalaba lo que fuera. Ella se encargaba de los papeles, de las compras, del diseño del menú, y aunque estábamos cansados, había una sensación de logro. Poco a poco, el lugar fue tomando forma. Primero el restaurante, chiquito pero bonito, con su letrero de madera y mesitas pintadas a mano. Luego las habitaciones de la posada, 3 para empezar. Todo muy rústico, muy de hecho, en casa. Y empezaron a llegar los clientes. Los turistas venían, probaban la comida, tomaban fotos, se quedaban en la posadita. Ella cocinaba sus recetas de familia. Yo la ayudaba en la cocina y también hacía arreglos todo el día, mi sinchía o uchu. Me sentía parte de algo. Era trabajo duro, pero había días en que cerrábamos el lugar en la noche. Nos sentábamos con una cerveza frente al restaurante, viendo las luces, y ella me decía: «¿Ves? Te dije que sí se podía». Y yo solo le sonreía, sin saber que todo se iba a desmoronar tan pronto. Los primeros problemas empezaron como cosas pequeñas. Un día me dijo que necesitaba más espacio, que yo estaba muy encima de ella en el trabajo. Otro día, que mejor no opinara sobre el menú, que de cocina ella sabía más. Yo no lo tomaba mal, pensaba que era estrés, que era normal. Abrir un negocio no es fácil, pero las cosas cambiaron. Empezó a tratarme diferente, en fría, distante. Ya no me tocaba, ya no me preguntaba cómo estaba. Si yo le decía algo, contestaba seco, y cuando intentaba hablar de cómo me sentía, me cambiaba el tema. Una noche le dije: «Oye, siento que te estás alejando. ¿Te pasa algo?». Y ella me contestó, sin mirarme a los ojos: «No estoy cansada, Fernando. Ya no es como antes». Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Me quedé mudo. Pensé que era un mal día, que al día siguiente íbamos a hablar con calma. Pero lo que vino fue peor. Una mañana, después de servir desayunos a unos turistas alemanes, me pidió que habláramos en el cuarto de atrás. Me senté. Ella se paró frente a mí, con los brazos cruzados, sin una gota de emoción en la cara. Me dijo: «Esto ya no está funcionando. Tú y yo no estamos bien. Quiero que te vayas a Nazi sin rodeos». Yo me quedé viendo al suelo. Pensé que era una broma. Dije: «¿Cómo que me vaya? ¿A dónde?». Y entonces dijo la frase que me partió en dos: «Aquí tú no tienes nada, Fernando. El restaurante está a mi nombre. La posada también no es tuyo. Yo puedo seguir sola». No recuerdo qué dije después. Creo que nada. Me quedé pasmado. El corazón se me fue al piso. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro, como que no tenía nada, como que me fuera. ¿Y todo lo que trabajé, todo lo que hicimos juntos?, le pregunté, ya con la voz quebrada. «Lo hiciste porque quisiste», me dijo. «Yo nunca te obligué a nada». En ese momento, todo lo que yo había construido en mi mente se rompió. Cada clavo que puse, cada día bajo el sol, cada peso que había invertido, ya no significaban nada. Me vi a mí mismo, parado ahí como un tonto, sin casa, sin auto, sin país, sin amor. Me fui sin hacer escándalo. No supe ni qué empacar. Agarré una mochila vieja con un par de mudas de ropa, unos papeles y mi cartera. Ella ni me miró. No hubo abrazo, no hubo despedida, nomás un portazo cuando salí. Caminé por el pueblo sin rumbo. Me senté en una banca y lloré. Como no lloraba desde niño. Me sentí traicionado, humilhado, usado, pero sobre todo, vacío en yo confía.
Yo aposté todo. Eu creí en ella. Y me sacó como si fuera un estorbo. Y lo peor es que, legalmente, tenía razón. Todo estaba a su nombre. No tenía cómo pelear nada. Lo había hecho por amor. Y ahora ese amor me había dejado sin nada. Después de unos días en casa de un amigo, vendí lo poquito que me quedaba y conseguí prestado para regresar a Estados Unidos. Con lo puesto otra vez, como al principio, solo que, esta vez, con el corazón roto. Volver a Estados Unidos, después de eso, fue como regresar con la cola entre las patas, como cuando uno fracasa y no sabe ni cómo levantar la cara. No me sentía hombre, me sentía nada en un tonto, en un ingenuo, un burro enamorado. Los primeros días en California fueron los peores. Me quedé en el sofá de un compa que conocía desde antes, aquí en Modesto. Le conté lo que pasó, medio por encimita, y él solo me dijo: no te preocupes, hermano, aquí hay chamba. Pero no era eso. Yo necesitaba algo más que trabajo. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué alguien que te dice te amo puede sacarte como si fueras un mueble viejo? Me despertaba en la madrugada con el corazón acelerado. Soñaba que seguía allá, que seguíamos construyendo el negocio, que todo estaba bien. Y de repente me veía parado en la calle, con la mochila colgada, sin nadie. Me daban ataques de rabia. Le hablaba al techo, como si alguien me oyera. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué me hiciste esto? No podía creerlo. Una parte de mí todavía quería pensar que había una explicación, que algo se había roto entre nosotros y ya, que no lo hizo con maldad. Pero luego recordaba cómo me miró ese día, sin una lágrima, sin una disculpa, sin ni un lo siento, y se me caía el alma otra vez. Me enojé conmigo mucho. Me repetía: ¿cómo fuiste tan menso? ¿Cómo pusiste todo a su nombre? ¿Cómo no viste las señales? Me daban ganas de golpear las paredes, de regresarme nomás para gritarle todo lo que traía atorado. Pero, ¿para qué? ¿Qué ganaba con eso? Y luego venía la culpa, porque yo le di todo. En todo, no me guardé nada. Dejé mi casa, mi carro, mi vida estable. Dejé todo lo que había construido con las uñas por seguir un sueño que ni era mío al 100. Y no porque me obligara no. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Yo lo hice porque la amaba, porque creí en ella, porque pensé que estábamos juntos en esto. Y eso era lo que más dolía. No solo me traicionó, me borró, como si nunca hubiera importado. Como si todo lo que vivimos, todas esas noches en mi casa, todas esas comidas juntos, las risas, los planes, las palabras bonitas, no hubieran sido nada. Puro cuento a veces. Me decía a mí mismo: a lo mejor sí me quiso, mas sí cansó. A lo mejor cambió. La gente cambia, ¿no? Pero esa idea no me daba paz, porque uno no le hace eso a alguien que quiso. Uno no lo echa así, nomás, sin explicaciones, sin cuidar un poquito, aunque sea. Pasé semanas sin poder comer bien. Trabajaba en una pizzería pequeña, lavando trastes y haciendo entregas. Me pagaban por hora, en efectivo, vivía con lo mínimo. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma porque, además, no podía contarle esto a cualquiera. ¿Cómo dices en voz alta que te quitaron todo por confiado? ¿Quién te va a respetar después de eso? Había días en que me preguntaba si era castigo, no sé por qué, pero uno piensa cosas raras cuando está en el hoyo. ¿Será que por alguna razón merecía esto? ¿Será que me porté mal en otra vida? ¿Tonterías? Ya sé, pero así se siente. Y luego pensaba en mi casa, en Pomona,
en ese árbol de limón que planté. Me imaginaba que estaría dando frutos ya, y me daban unas ganas de llorar que mejor me metí al baño a esconderme. Nadie tenía que verme así. Yo siempre fui fuerte, el que aguantaba todo, el que trabajaba sin chistar, el que no lloraba, pero esa vez me rompí y lo peor es que me dolía todavía quererla. Sí, aunque suene ilógico, aunque me duela admitirlo, yo la seguía queriendo. No sé si por costumbre, por lo que fue o por lo que soñé, pero sí, me despertaba con la imagen de su cara, de su risa, de cómo me hablaba cuando estaba feliz, y eso me revolvía el estómago. Una parte de mí quería llamarla, pedirle una explicación. Otra parte quería olvidarla para siempre. Y en medio de todo eso, había una voz en mi cabeza que me decía: levántate, cabrón, no te vas a morir por esto. No eres el primero al que le rompen el alma. Pero me costó mucho. Una vez, un domingo, me quedé todo el día acostado, sin bañarme, sin comer, solo viendo el techo, sin hacer nada. Me sentía como un fantasma, como alguien que solo respira, pero no vive. Pensé en regresarme a México. Pero, ¿a qué? ¿A quién? Y entonces me acordé de mi madre, de sus palabras. Una vez me dijo: hijo, la vida te puede dar muchos golpes, pero nunca le des el último tú, y eso me sacudió. Tal vez no tenía casa, tal vez no tenía dinero, tal vez había perdido todo lo material, pero seguía vivo, seguía teniendo manos y corazón. Aunque dolido, seguía latiendo. Ahí fue cuando decidí que no me iba a quedar tirado. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Después de tantas semanas sumido en el hoyo, hubo un día que algo me hizo clic. No fue un gran momento, ni una revelación mágica. Fue algo bien simple. Me estaba viendo en el espejo del baño del restaurante donde trabajo y no me reconocí. Tenía la cara demacrada, los ojos apagados, el cabello todo desordenado. Me vi derrotado. Me dije: ¿y este quién es? ¿Dónde quedó Fernando, el terco, el trabajador, el que levantó una casa con las uñas? Y ese mismo día tomé una decisión. Me dije: ya basta, ya estuvo suave de llorar, ya lloraste demasiado. Ella te quitó muchas cosas, pero no te va a quitar las ganas de vivir. Empecé por lo más básico. Me levanté temprano al día siguiente. Me bañé bien, me rasuré, me puse una camisa limpia. Fui a trabajar con la frente en alto, aunque por dentro todavía me dolía todo. Y ahí, entre pizzas, harina y salsa, volví a encontrar un poquito de paz. Empecé a trabajar más horas. Le dije al patrón que podía cubrir turnos extra, que no me importaba trabajar fines de semana o de noche. Él me miró con sorpresa y me dijo: órale pues, échale ganas. Yo no quería pensar mucho, quería llenar el tiempo, cansar el cuerpo, para no quedarme solo con mis pensamientos cuando llegara la noche. Poco a poco, la rutina me fue ayudando. La cocina tiene eso, te mantiene ocupado, te obliga a estar alerta, a moverte, a no quedarte estancado. Me gustaba amasar la masa con fuerza, como si sacara toda mi rabia, y cada pizza que armaba era como una forma de reconstruirme. Suena raro, pero así lo sentía. Después de unas semanas, empecé a ahorrar. Poquito a poquito guardaba lo que podía en un sobre escondido. Ya no pensaba en comprar una casa ni en tener nada grande. Solo quería volver a tener algo mío, un rincón, un propósito. Un día, hablando con un cliente, me preguntó de dónde era. Le conté un poco, por encimita, y él me dijo: ¿por qué no abres tu propio lugar? Tus pizzas están bien buenas. Me reían. Le dije: ojalá, pero pues se necesita dinero. Y él nomás me respondió:
Ansí, pero se empieza con una idea y con ganas. Esa frase se me quedó y empecé a pensarlo. ¿Y si sí? ¿Y si ahora sí hago algo mío? Algo chiquito, sencillo, pero mío. Una pizzería modesta, de barrio, con sazón mexicano, con cariño, no por demostrarle nada a nadie, sino por mí, porque yo también merezco soñar. Desde entonces, ese ha sido mi objetivo. Estoy trabajando para eso. Ya tengo una libreta donde apunto ideas, presupuestos, recetas, nombres posibles para el local. A veces, en mis días libres, camino por la ciudad buscando locales pequeños, viendo precios, viendo clientela. Todo con calma, paso a paso. Sigo viviendo en un cuarto rentado, compartido con otro paisano. No es la vida que tenía antes, pero es una nueva etapa limpia, real, y esta vez no voy a poner nada a nombre de nadie más. Aprendí la lección. Sigo dolido. Ansí, a veces, cuando me acuesto, vuelven los recuerdos la casa en Pamona, la carne asada donde la conocí, las tardes en la posada. Me llega la nostalgia, como una ola que te moja sin aviso, pero ya no me ahogo. Ya no mi tumbao, aprendí a vivir con la herida, sin rascarla, diario. A veces me arde, sí, pero otras veces solo la miro, respiro hondo y sigo. Me he reencontrado con gente buena, con paisanos que también han pasado por cosas duras. Nos reímos, nos echamos porras, nos entendemos sin decir mucho. Uno aprende que aquí nadie viene por gusto. Todos venimos a buscar algo mejor. A veces lo encontramos, a veces no. Pero siempre seguimos. Yo sigo. No sé si algún día volveré a tener casa propia o si podré abrir mi pizzería como la imagino. Pero sé que no me voy a rendir. Porque si algo me ha enseñado esta vida es que mientras estés respirando, puedes volver a empezar y eso, créeme, ya es mucho. Mira, ya pasaron más de 3 años desde que me pasó todo eso, desde que me sacaron de aquella casa en México, como si fuera un desconocido, desde que regresé sin nada, desde que me sentí el hombre más tonto de este mundo, Chi Jiguaugu. Ya no me da vergüenza contarlo. Al principio sí, mucha me sentía chiquito, me escondía. Sentía que si la gente se enteraba, iban a burlarse de mí o a verme con lástima. Pero con el tiempo entendí que, pues que a veces uno ama con todo y la vida no responde igual. Y no por eso uno es menos. He hablado con otros paisanos aquí en Modesto y no sabes cuántos tienen historias parecidas. Unos que fueron engañados por familiares, otros por parejas, otros por amigos. Y lo peor es que muchos se quedan callados, tragándose el coraje, la tristeza. Mas eu ya no, porque sé que no fui malo, ni flojo ni débil fui confiado, fui entregado, fui leal. Y eso, aunque duela, es algo de lo que no me arrepiento. ¿Sabes por qué? Porque amé de verdad. Y eso no es poca cosa. Sí, me dolió hasta los huesos. Sí, me partió el alma. Pero también aprendí que uno no debe dar todo a ciegas, que el amor también necesita límites, reglas, claridad. Aprendí que los papeles importan, que los nombres en las escrituras no son solo detalles, que el corazón no debe ir delante de la cabeza siempre. Pero también aprendí a perdonarme, a dejar de echarme la culpa por confiar. Porque si no confías, entonces ¿cómo vives? ¿Cómo construyes algo si todo el tiempo estás con miedo? No se puede. Yo no puedo decir que ella fue una mala mujer. Fue alguien que cambió, que tomó decisiones, que se fue por otro camino. ¿Me dolió? Sí.
la hubiera preferido diferente. Claro, pero ya no me quedo clavado ahí. Hoy, cuando me levanto a las 6 de la mañana para ir al trabajo, ya no lo hago con tristeza, lo hago con sentido. Sé que cada pizza que hago, cada cliente que se va contento, es un paso más hacia mi nuevo sueño. Sé que ahora estoy levantando algo mío, desde el suelo, sin trampas, sin mentiras. Y esta vez, si algún día llego a tener a alguien a mi lado, será distinto. No digo que no volveré a amar, claro que sí, pero con calma, con ojos abiertos, con respeto y sobre todo, sin perderme a mí mismo por nadie. Sigo ahorrando, no mucho, pero constante. Tengo mi plan, mi idea, mi nombre para la pizzería Andon First. Algo sencillo, familiar, un lugar donde se sienta calor, sabor y donde la gente sepa que cada pizza lleva historia, lleva lucha. A veces me siento en la banqueta frente a donde vivo, con una soda o un café, y me pongo a pensar en todo lo que viví. En el Fernando, que cruzó el desierto a los 23, en el que compró su primera casa, en el que la vendió por amor, en el que volvió a empezar. Y me digo, no te quebraste, cabrón, sigues aquí. No sé dónde estaré en 5 años. Tal vez tenga mi pizzería, tal vez no. Pero ya no me quita el sueño, el futuro, porque aprendí a estar en paz con lo que tengo hoy. A veces la gente piensa que la vida del inmigrante es solo mandar dinero a México y ver qué se logra. Pero la verdad es que cada uno de nosotros carga historias que nadie ve, amores rotos, sueños tronados, promesas que no se cumplieron, pero también fuerza, una fuerza que no se nota a simple vista, pero que está ahí todos los días. Y si tú, que estás viendo o escuchando esto, has pasado por algo parecido, quiero decirte algo. No te avergüences. No eres tonto por confiar. No eres débil por llorar. No eres menos por haber sido traicionado. Eres humano, y los humanos también renacen. Mira, si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme, por darme unos minutos de tu tiempo. No soy nadie especial. Soy uno más, un inmigrante más, un hombre que vino a Estados Unidos con la esperanza de cambiar su destino y que terminó viviendo cosas que nunca imaginó. A veces pienso en cómo sería mi vida si no hubiera vendido esa casa, si no me hubiera ido con ella, si me hubiera quedado allá, tranquilo, con mi rutina. Pero luego me acuerdo que, aunque me dolió lo que pasó, también me hizo más fuerte, me hizo más claro, me hizo abrir los ojos. No te voy a decir que todo pasa por algo, porque hay cosas que pasan y nomás duelen, punto. Pero sí te puedo decir que uno siempre puede levantarse, que mientras tengas tus manos, tu cabeza, tu dignidad, tienes todo para empezar otra vez. Yo perdí mi casa, mi carro, mis ahorros, mi relación, perdí hasta la confianza en mí por un tiempo, pero no me rendí, aunque lloré, aunque me sentí solo, aunque me dieron ganas de desaparecer. Aquí estoy. Hoy trabajo en una pizzería pequeña. Hago pizzas, lavo trastes, limpio pisos. Nada glamuroso, pero cada día que voy siento que estoy sembrando algo, que no es nomás por la paga. Es por mí, por lo que quiero construir, y no lo hago para demostrarle nada a nadie. Lo hago para volver a sentirme orgulloso de mí. A veces los clientes me dicen que mis pizzas tienen algo especial y yo nomás sonrío. No les digo que ese algo es todo lo que traigo adentro. Todo el dolor, la fuerza, las ganas de salir adelante. Todo ese coraje bien enfocado, toda esa hambre de dignidad. Y sí,
Todavía sueño con abrir mi lugar, un localito, modesto, donde pueda poner mi música, decorar las paredes con fotos mías y de otros paisanos que han luchado también. Un lugar donde cada quien se sienta en casa, porque sé lo que es no tener casa. Sé lo que es no tener a dónde ir. Si tú me estás escuchando y estás pasando por una situación parecida, te dejaron, te traicionaron, te sacaron de tu casa, te rompieron el corazón. Solo quiero decirte una cosa, no estás solo. De verdad, no estás solo. Somos muchos, pero a veces el orgullo no nos deja hablar. Nos da pena decir confié y me fallaron, pero no debería dar pena. Debería darnos orgullo decir, aún así, aquí sigo. Y si conoces a alguien que esté viviendo algo así, abrázalo. Escúchalo. No, José. Porque uno no se imagina lo que es perder todo hasta que lo vive. Hoy, después de todo lo que pasé, puedo decir esto con la frente en alto. No me arrepiento de haber amado. No me arrepiento de haber creído. Porque eso habla de mí, no de ella. Lo que sí aprendí es a no darme por vencido, a cuidar lo que construyo, a no perderme a mí por quedar bien con nadie. Y si algún día logro abrir mi pizzería, quiero que sepas que tú estás invitado. Sí, tú el que está viendo este video, el que quizá también ha llorado en silencio, el que ha aguantado todo sin que nadie se entere. Ahí va a haber una silla para ti, un plato calientito y un ¿cómo estás? ¿De verdad? Porque al final eso es lo que más vale, sentir que a alguien le importa tu historia. Así que si te identificaste con lo que conté, déjame un comentario. Cuéntame desde dónde estás viendo esto. Si alguna vez viviste algo parecido, si te han roto el corazón por confiar de más y si no te ha pasado, cuídate. ¡Pum! Pero no dejes de amar. Solo aprende a protegerte también. Y si quieres escuchar más historias como esta, de gente como tú, como yo, suscríbete al canal. Aquí no se juzga a nadie. Aquí solo se habla con el corazón. Gracias por estar. Gracias por quedarte. Y recuerda, aunque pierdas todo, si te mantienes firme, lo vuelves a levantar. Uno siempre puede empezar de nuevo.